Ok, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo este video. Les damos la bienvenida a la reflexión perrona. Ya vamos a dejar la reflexión perrona porque pues me gustaría decir que sale cada semana, sale cada que puedo, ¿no? Y esta vez vamos a hacer una reflexión perrona con invitados porque el día de hoy vamos a integrar varias cosas. Estamos grabando esto el 1 de mayo, aprovechando que tenemos un descanso, pero el día de ayer fue Día del Niño, ni Día de las Infancias, ahora renombrado. Y pues el tema del día de hoy es TDA y la experiencia de la infancia con TDA. Me acompañan el día de hoy tres de mis alumnos de licenciatura que pues, han tenido la confianza de comentar en clases que ellos han vivido con este diagnóstico, algunos desde hace un rato, algunos de manera más reciente, ¿no? Entonces, pues bueno, de abajo para arriba, vámonos, tenemos a Catherine, ¿no? Aquí abajo de mí. Acá en esta esquinita tenemos a Frida Joana y tenemos un representante masculino, Miguel Ángel. ¿Sale? Frida Joana, bueno, pues ella se acaba de graduar, ¿no? Está, pues estrenándose ya dentro de el terreno de ser colega y desempleada. Y pues bueno, esperemos que pronto ya pueda desarrollarse plenamente, mientras que Miguel Ángel y Catherine, pues son alumnos que acaban de pasar a noveno cuatrimestre, todos ellos en la Universidad Bancaria de México, en el municipio de Teoloyucan. Y para empezar a abrir boca, para ponerle contexto a este trabajo, pues vamos a ver un video, ¿no? Un TikTok que a mí me impactó hace una semana, que me parece importante en términos de sensibilización de las infancias en neurodivergencia y sobre todo, pues en mucho de las complicaciones que implica vivirse desde esta diferencia. Y pues bueno, vamos a ver. Porque luego no le pongo sonido y ahí es donde la cosa se nos complica. Bueno, vamos a ver el video. Que tenemos que hablar. Hay algo que muchas veces no se ve en los diagnósticos, no sale en los reportes ni en las evaluaciones clínicas, pero pesa y pesa bastante: el autoestima. Hace poco circuló un video. Una niña en un salón de clases explica su técnica para autorregularse. Le llama la tortuga. Es su forma de protegerse cuando todo se vuelve demasiado. Respira, se contiene, se resguarda. Funciona. Pero cuando lo explicó, sus compañeras se rieron. No de la técnica, de ella. Y en ese momento, lo que era una herramienta se convirtió en vergüenza. Lo que era un avance se volvió motivo de rechazo. Y lo que era un espacio seguro, el salón de clases, dejó de serlo. Esa niña no solo sintió tristeza, sintió algo mucho más profundo: ganas de desaparecer de ese lugar, de no volver, de no exponerse otra vez. Y yo creo que vale la pena detenernos un poquito aquí. Porque sí, hay algo importante en su historia. Ella tiene herramientas. Alguien le enseñó a nombrar lo que siente, a regularse, a sostenerse. Hay trabajo terapéutico detrás. Hay adultos que llegaron a tiempo. Eso hace no tanto era prácticamente impensable. Hemos avanzado en diagnósticos, en hablar de TDA, en reconocer la salud mental. Pero hay algo que no ha avanzado al mismo ritmo: la empatía. Porque de poco sirve que un niño aprenda a regularse si el entorno lo castiga por hacerlo. De poco sirve darle herramientas si cada vez que las usa pierde un poquito de sí mismo. El autoestima no se destruye en un solo evento, se va erosionando poco a poco, risa tras risa, comentario tras comentario, hasta que un día el mensaje queda claro: ser como eres no está bien. Y entonces el niño ya no intenta regularse, ahora intenta ocultarse. Me parece que como padres debemos preocuparnos por esto, entender que el verdadero reto ya no es solo enseñarle a los niños a gestionarse, sino enseñarles a los demás a no destruirlos en ese proceso.
porque no se trata únicamente de formar niños fuertes, sino de construir entornos donde no tengan que defenderse todo el tiempo para poder ser quienes son. Lo que hace gesto de la tortuga y se rió y le dijo a la niña después y le dije, profe. ¿Hiciste la técnica de la tortuga? Sí, luego le conté. ¿Tuviste una crisis? Sí, de enojo me tapé así y luego me dijo Nadia qué me pasaba y le dije que nada y luego vino Victoria y luego no sé qué me preguntó y le expliqué de los gestos de la tortuga y se rió. No pasa nada. Ya no quiero volver. No pasa nada, amor, no pasa nada. Tú haces esas técnicas cuando tienes una crisis, mi amor, ¿sí? No pasa nada. Tú no importa que se burlen tus compañeros. Te dije que le pidieras al profe salir del salón. ¿Por qué no lo hiciste? No, porque quería seguir la técnica de la tortuga. Ah, querías controlarte tú misma. Sí. No pasa nada. Y no pude terminar un trabajo. Pero yo te ayudo, no pasa nada. Escribí el número. Es 1, 1, 4. Sí, mi amor, No qué tengo mi bueno. libreta roja. Qué bueno. Híjole. Bueno, a ver. Cuéntenme, ¿no? ¿Qué piensan del video? No, digo, déjenme hacer una pequeña introducción. Yo creo que hay algo terrible en todo diagnóstico. Lo sabemos aquellos que nos dedicamos a esto de estar trabajando con niños y con personas con un diagnóstico. El diagnóstico deshumaniza, ¿no? Porque después ves solo un conjunto de síntomas y las complicaciones que eso te puede traer en tu práctica educativa profesional. ¿Sale? Creo que estamos obligados a recuperar la parte humana de las personas con un diagnóstico. Entonces, bueno, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Acerca del video, ¿no? Que ha sido polémico en muchos sentidos. ¿Quién quiere empezar? Venga, Catherine, como que vi que movió la manita, no sé si la levantó, pero venga. No, pues, ¿todos sí me escuchan? Sí, fuerte y Ah, claro. perfecto, perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias antes que nada, profe, por invitarnos aquí a esta reunión a platicar acerca de, pues, las personas que tratamos o vivimos con un trastorno, y en este caso, pues, es el TDAH. Como ya se lo había comentado en las anteriores clases que habíamos tenido sobre esta técnica, siento que sí es un poquito difícil hasta cierto punto el vivir con este tipo de trastornos, puesto que a veces la sociedad no te ve solamente como una persona, te empieza a hacer de menos porque tiene ciertas características, ciertos comportamientos, empiezas a distinguir el que, bueno, ok, tú sí porque eres como un niño normal y tú no porque eres un niño que tiene diferentes habilidades para socializar, para aprender. En el caso de la niña, siento que sí tiene un fuerte impacto, tanto para la mamá como para la niña y todos los que lo rodean, pero siento que, lo vuelvo a mencionar, el impacto es un poquito mayor hacia la mamá, puesto que ella también trata de contener a la niña de que pues no pasa nada, yo estoy contigo, pero pues también hasta cierto punto la niña se autoestima, como en el video que lo vimos, sí que lo vimos, trata de, pues sí, sobrellevar la situación, en este caso de autorregularse. Ella dice, su mamá le comenta de que pues las actividades las podía hacer afuera, ya el maestro lo sabía, pero la niña siente la capacidad de decir, bueno, me voy a autorregular, pero a veces el mismo círculo en el que lo rodea no lo deja y es en donde la niña se ve afectada o yo me incluyo, nos vemos afectados, puesto que no somos hasta cierto punto totalmente aceptados. Y fíjense, mi experiencia trabajando con los niños no son crueles, pero son brutalmente honestos. Si algo no lo entienden, lo van a comentar a lo bruto, por decirlo de alguna manera. La crueldad sí la he visto en niños, pero siempre es usada por un adulto, ¿no? Y quizá ahí me hace mucho pensar en el rol del docente en términos de enseñarle a sus alumnos esta parte del respeto, porque a mí lo que me dice una cosa, la cosa que me dice pues el video es que el maestro estaba en otro lado. Tampoco soy muy severo, trabajo con maestros y sé que tender grupos de
20, 30 alumnos es complicado y luego se te va la vivencia de uno en tu salón de clases. Pero creo que hay que estar sensibles precisamente para que estas cosas no se te resbalen y a veces unos niños que de manera brutal pueden hacer un comentario que a ellos les parece simpático, a los niños que lo están recibiendo les puede estar rompiendo el alma. Joana, vamos a llevarlo así que en curvita, venga. No te oímos, Joana. Hay que activar el audio. Bueno, peléate con el audio y ahorita que ya está, mientras le damos la parte a Miguel Ángel. Ok. Venga, Miguel Ángel, ¿Se me escucha? Ok. completamente. Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por permitirme estar en este momento aquí, profe. Y bueno, pues para comenzar con esto, pues la vivencia de la infancia con TDA, pues puede estar marcada mucho por por la incomprensión pues, del entorno. En lugar de ser vistos, pues, por necesidades, muchos niños pueden ser etiquetados o juzgados por este comportamiento que no logran regular constantemente y que esto, pues, puede generar sentimientos de frustración, pues, tristeza e incluso, pues, como se ha visto en este video, pues, llegar a un aislamiento. Las burlas en particular tienen un impacto significativo no solo porque afectan el momento presente del niño, sino que pueden influir en la forma en que el niño construye su identidad. Y cuando un niño recibe constantemente mensajes negativos, puede comenzar a percibirse a sí mismo como desde esas mismas ideas que pueden llegar a afectar incluso su autoestima y su seguridad personal. Y pues además la falta de comprensión, como usted mencionó, que de los niños y también como que no hubo esa presencia del profe, pues llega a provocar incluso una desconexión emocional y el niño puede aprender incluso a reprimir lo que siente o sentirse incomprendido a lo que a él mismo se le dificulta la expresión emocional, como comentaba esta niña. Y sobre todo, pues las relaciones como con los demás, que se ve que la niña trata de mostrarle a los chicos cómo es esto de la actividad de la tortuga y cómo cada uno de ellos empezó a volar de ella y hacía menos a su técnica de la tortuga. Por eso yo creo que es fundamental reconocer que detrás de cada conducta hay una experiencia emocional que necesita ser validada. La empatía, la escucha, el acompañamiento adecuado, que también puede pues marcar a una gran diferencia en el desarrollo del niño y permitiéndole pues construir una imagen más positiva de sí mismo. Ok, va que va. Digo, ahorita me acordaba, si a mí me hubieras preguntado a la edad de la niña que iba a la escuela, yo te hubiera contestado sin bronca a jugar con mis amigos. O sea, si me hubieras dicho, no, sí voy por las cosas que aprendo y por la relevancia que tiene el conocimiento para mi formación como persona, no. Yo iba para jugar con mis amigos y estar un rato con la gente que me parecía importante en ese entonces. Entonces debe ser horrible sentirte como no parte de esa comunidad. Joana, dime que ya resolviste tu problema con el audio. Espero que sí. No sé Sí, si se ya. escucha. Ah, Fuerte y claro, bueno, ya. ya. Pues yo creo que todo empieza desde el hecho de, a lo mejor no tanto con la técnica, sino de la vivencia como tal, ¿no? Porque a veces, pues también es motivo de burlas la forma en la que actuamos, de repente estos ataques como de impulsividad o cómo reaccionamos ante ciertas cosas de manera, pues a lo mejor diferente a como lo harían otras personas. Entonces yo siento que la concientización empieza desde ahí, desde el reconocer como las capacidades diferentes de cada persona. Y sí siento que a lo mejor como sociedad hacernos un poquito más conscientes de todas estas, eh,
pues técnicas que a veces son necesarias y no solo para las personas que tienen algún diagnóstico, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que tener conciencia de técnicas que nos pueden favorecer, como la de tiempo fuera, ¿no? Porque hay veces en las que es necesario decir, ¿sabes qué? Ya estoy en mi límite, me voy a tomar un pequeño break porque esto que estoy haciendo no está bien. Entonces, yo siento que empezaría desde el como personas en general, pues aprender todas estas cosas, ¿no? Que son necesarias y que no siempre tomamos en cuenta. Ok, va. Creo que puedo retomar dos cosas de lo que acabo de escuchar, ¿no? O sea, sí, las burlas son para todos. De hecho, uno aprende o sea, el bullying no lo inventó su generación, compañeritos. Ya desde que yo era niño, ya estaban toda esta serie de agresiones y acosos, solo que uno tenía que aprender a sobrevivir de esto asociándote con otros, o cuando menos así fue como yo sobreviví la infancia, gracias a los amigos, que eran igual que yo, ¿no? Y que nos juntábamos para que el gandaya no nos pegara, ¿sale? Pero pues ahora cuando el gandaya de repente no, el gandaya son todos y no hay amigos, pues la cosa está más complicada. Y algo que decía Miguel Ángel, ay, se me fue, a ver si regresa. Cuando es constante la agresión sobre lo mismo, creo que eso es lo que termina quebrando. Bueno, voy a hacer un combo de dos preguntas en uno porque me parece que van de la mano. ¿No? A ver, la primera es ¿a qué edad se les diagnosticó el TDA y qué impacto tuvo en su vida el diagnóstico? A ver, vamos a seguir este bonito orden. Venga, Catherine, ¿a qué edad se te diagnosticó y qué impacto tuvo en ti saber que tenías TDA? No sé si se te explicó cómo fue este asunto del diagnóstico. Pues en este caso, la primera vez que como hubo indicios, por así decirlo, como ya lo había comentado en la clase, yo tenía aproximadamente 8 años, me llevaron al psicólogo por primera vez, me hicieron ciertas pruebas, pero habíamos tenido un pequeño conflicto familiar, entonces pensábamos que mi comportamiento que había tenido, que había estado, pues sí, manifestando, era relacionado al conflicto, pero pues realmente no era así. Se tomó eso, después entré a la secundaria, tuve un profesor que era psicólogo y me decía, cada vez que tú tienes ciertos comportamientos como que no van acorde, ¿no? Entonces, otra vez me refirieron al psicólogo y a los 12 años me hicieron sí, a los 12 años me hicieron como tal mi diagnóstico de que sí tenía TDAH y otra vez que volví a la universidad ahora sí, por cuestiones de titulación, me mandaron otra vez al psicólogo, mi psicólogo otra vez dijo, no, pues ¿sabes qué? Sí, sí tienes ese diagnóstico y pues eres una niña con TDAH. ¿Y qué Y impacto pues tuvo en ti saber que tenías TDAH? No sé si lo entendiste igual a los 12, que ya cuando se te ratificó siendo mayor. ¿Cómo impactó saberte que en una categoría diagnóstica? pues en este caso siento que yo ya sabía que tenía eso porque ya se lo había dicho a mi mamá. Yo siento que, yo le decía a mi mamá, yo siento que yo soy una niña rara, soy una niña que, pues sí, como que no, algo no me cuadra, por así decirlo. Entonces, no tuvo como que un impacto así muy negativo en mi vida. En el que sí hubo un impacto fue en mi mamá. En mis papás sí hubo como que esa parte de que, Catherine, no puedes hacer esto, siempre estaban atrás de mí, me exigían mucho por la parte de que somos muy impulsivos y de que pues no tenemos esa como conciencia en hacer las cosas, todo lo hacemos pues sí, rápido y no tomamos conciencia de realmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces no tuvo como que mayor complicación en mí, incluso como que hubo esa parte de esa regulación y de pensar dos veces las cosas antes de que yo las hiciera. Pero en mis papás sí hubo como que, es que la niña no puede hacer esto, hay que tenerle cuidado en ciertas actividades que hace, hay que revisarle el teléfono, y sí eran como muy estrictos en esa parte mis papás de que hay que tenerle cuidado a la niña, puesto que ella tiene ciertas características. Ok. ¿Eso te sirvió de algo o cómo lo viviste? Pues sí me sirvió en muchos aspectos. Siento que la exigencia de mis papás, gracias a ellos soy funcional,
realmente la exigencia que yo les decía, sí era un poquito muy estricta en el sentido de que tenía horarios para hacer mis tareas, sí podía jugar, pero todas mis actividades ya estaban como programadas por mi mamá o por mi papá, más que nada por mi mamá, de que Yari no puedes comer chocolates, no puedes comer cacahuates, no puedes comer nueces, y si era así como que, aunque todas estas actividades las puedes hacer, pero fíjate siempre con quién estás, siempre me tenían muy vigilada, entonces siento que la exigencia sí me ayudó muchísimo. Hasta cierto punto yo le decía a mi mamá, es que tú me tienes muy, muy atada a lo que yo tengo que hacer. No me dejas ser libre, pero ya entendí el por qué no me dejaba hacer mucho las actividades que yo quería, puesto que era muy impulsiva. Entonces, siento que fue ese aspecto muy importante. Ok, déjenme juego ahora con el orden. Contigo, Miguel Ángel, no tengo tan claro, pero tengo la idea de que fue también temprano cuando se te diagnosticó el TDA, así es que cuéntanos mismas dos preguntas. ¿A qué edad se te diagnosticó y qué impacto tuvo en ti el diagnóstico? Bueno, a mi edad, bueno, que yo recuerde y por lo que me comentó mis papás, lo que me comentaron mis papás es que a mí se me detectó como por eso de los 6 años antes de entrar a la primaria, cuando estaba en el kinder todavía, debido a que en el kinder yo normalmente pues no era muy, ¿cómo se le puede decir? Muy de seguir reglas, o sea, muy de seguir actividades. ¿Por qué? Porque, digamos, a mí me decían mis papás que de niño yo no quería hacer nada de lo que la maestra, de la maestra del kinder me decía, me ponía a hacer, o sea, como actividades como de, ¿cómo se le llama esto? De motores, de motor fino, Ujú. como, me decía Coordinación motriz mucho, fina. Ajá, ándale, Motricidad fina. sí. ajá. Entonces, a mí me decían mucho que pues no me gustaba hacer actividades como esto de pegar sopitas o pegar usar la plastilina, ese tipo de actividades. Entonces normalmente lo que a mí me decían es que yo quería siempre estar afuera jugando. Y la maestra le comentó eso a mi mamá y mi mamá le dijo que no sabía qué hacer conmigo y pues que también la maestra dijo, necesitan llevarlo con un psicólogo para ver qué es lo que sucede. Me llevaron a varios psicólogos y ninguno pues como que tuvo la certeza de decir qué es lo que pues pasaba conmigo, hasta que hubo creo que un psicólogo que le dijo que sí tenía algo, pero no sabía específicamente qué, entonces le comentó a mi mamá que me llevaran a un neurólogo pediatra más bien. Entonces, ahí fue cuando yo comencé me acuerdo muy, muy bien porque fue mi primera vez que me hicieron desvelarme Ok. para hacerme los estudios y ya cuando me llevaron me desvelé toda una noche para el siguiente día comenzar con los estudios y ya fue cuando me dijeron que yo tenía pues el trastorno de déficit de atención hipercontrol que era, de hecho aquí lo tengo, no sé si ya puede llegar a ver, que es uno que le dio el Ok. pediatra. Entonces, bueno, fue como a los 6 años, porque básicamente la maestra del kinder también le dijo que si no yo comenzaba a mostrar un progreso dentro del kinder, no me podían llevar a lo que sería a primaria. Ya después me dijeron que me recetaron Ritalin y pues bueno, este, no sé cómo decirlo, pero ¿me puede repetir la segunda pregunta? La segunda, ¿qué impacto tuvo en ti el Bueno, hecho de tener un diagnóstico que desde a los 6 años te dijeron, mira, tienes un trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, o sea, paquete completo? sí, bueno, pues en mí como que no hubo ningún, un impacto así como que digas, ay, no, soy raro, o sea, nunca me sentí como, pues vaya,
¿cómo se le puede decir? Raro. Nunca me sentí raro, pero a mis papás sí, sí fue un impacto porque para ellos les costó demasiado que yo hiciera mis actividades, porque había actividades que no me gustaban hacer, otras me parecían muy aburridas. Y lo que ellos me decían es que a mí me gustaba hacer actividades que muy llamativas, o sea, que me llamara mucho la atención, como dibujar, colorear, escribir. Sí me decían que les gustaba, pero mm, no les creo mucho, pero ay, también leer. Entonces, siempre tenían que hacer como actividades de ese tipo de comprar, libros para colorear, libros como cuentos y todo eso, para comenzar yo a estimular esas actividades, pues vaya, esas actividades que me ayudaran a poder pasar por fin a la primaria. Y bueno, cuando yo descubrí esto del TDA, creo que aún así no me seguí sintiendo pues mal, o sea, no me afectó de alguna manera, porque dije, vaya, lo que único que siento que soy es pues flojo. No, siento que hay ciertas cosas que no me llaman la atención, que son importantes, pero hay otras que sí me llaman la atención porque siento que de alguna manera yo puedo fortalecer habilidades con esas actividades que yo más me encanta hacer. Ok, bueno, igual para la gente que ve esto y que no es especialista. El trastorno por déficit de atención no solo impacta en términos como de la atención en términos como de filtro de estímulos y que los niños estén brincando de puntos de atención, sino también viene a filtrar o de alguna manera a gestionar los recursos internos. Es decir, qué proceso cognitivo es el pertinente para ciertas actividades. La metáfora que me sirve para explicarlo es como, pues es el policía en un embotellamiento. La atención es el que dice vas, tú te detienes. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un policía en un embotellamiento? Termina pasando el que avienta el coche más pesado, el tráiler. Y el tráiler, en términos cognitivos, es la emoción. Entonces, la impulsividad es precisamente que la emoción del momento se imponga en la actividad que están haciendo y que no haya una regulación adecuada en términos de tareas, porque pues todo es como con la emoción. ¿Sale? Y pues me llama la atención la diversidad de las maneras en las que se está viviendo esto, pero como común denominador parece ser que los papás son más les pega más saber que tienen un hijo con un trastorno, quizá porque a nosotros la palabra trastorno nos suena horrible. Pero Y, bueno, a por- ver, va. y porque siento, bueno, perdón por interrumpirlo, porque No, siento no, no, adelante. que para ellos va a ser mucho trabajo y van a ser muchas horas de estar pegado a una persona. Eso le pasó mucho a mi papá cuando yo comencé a entrar en la primaria, mucho, mucho, mucho. Y va mi mamá también. Entonces siento que saber que tu hijo tiene pues TDA y que eso significa que vas a tener que estar pegado a él haciendo actividades o, o haciendo que consuma los medicamentos que pues serían que me recetaron como el Ritalin, que a veces incluso a los niños no les gusta estar tomando medicamentos, pastillas, porque creo recordar que cuando me lo recetaron, creo que era como pastilla. Ujú. Me hacía creer que estaba loco. Ok, esa parte sí ya decías como, digo, Sí, el diagnóstico te valió más, pero la pastilla sí, sí era algo concreto con lo que tenías que lidiar con respecto a sí, la sí. locura. Bueno, ahorita regresamos a eso. Joana, tuviste la confianza de comentarme que a ti el diagnóstico te llegó tarde. Entonces, ¿cómo fue vivir una infancia sin diagnóstico y cómo fue después en la adultez tener el diagnóstico? Este, Primero que nada, perdón por el perrito, es que tiene apego Ah, está ansioso. bien. Tiene mamitis, por lo que veo. Sí, pues sí, la verdad es que a mí el diagnóstico me llegó tarde, sí y no, porque, bueno, entonces, pues siempre se derivan, como comentaban mis compañeros, pues ciertas actitudes, ciertos como problemas relacionados como a toda esta situación, ¿no? Entonces, el primer acercamiento que yo tuve con esto fue cuando yo tenía 13 años, que estaba en segundo de secundaria,
que me empezó a pegar muy, muy cañón todo esto de la adolescencia y demás. Entonces, adolescencia rebelde sumándole el TDAH, pues se hizo una combinación bastante destructiva, ¿no? Y era que pues a cada rato me llamaba la atención por hacer esto o por no hacer también, por aquí, por allá. Entonces llegó un punto en el que le dijeron, bueno, le dijo la directora a mis papás que si yo no iba al psicólogo, no podía continuar como que en esa escuela. Entonces, pues ya me refirieron con un psicólogo y él me decía, es que tú tienes algo, pero hay que saber qué, porque me decía, es que tú eres muy, muy inteligente, o sea, tu trabajo, tu cerebro se ve que trabaja como muy diferente al de otras personas, pero necesitamos saber por qué. Entonces me hizo como muchas pruebas aquí y allá, me hizo los test para medir mi coeficiente intelectual, porque pues me decía que yo tenía como habilidades para hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque luego él me comentaba que yo, por ejemplo, para que yo pudiera estar concentrada como en la terapia, me tenía que poner a hacer otras cosas, como estar escribiendo o estar dibujando o así, porque si no, yo estaba como que escuchándolo, pero estaba así. Y entonces necesitaba como tener como otro foco de atención para poder poner atención a lo que era, pues importante en ese momento, ¿no? Y entonces ahí fue la primera vez que me dijeron como que tú tienes como un trastorno, pero estaban entre como diferentes cuestiones, pero sí ya se había puesto como pues como sobre la mesa lo del TDA. Pero yo realmente me di cuenta que tenía TDA o lo empecé a intuir más cuando entré a la universidad, que empiezan como, bueno, empezamos a ver como pues todas estas características, que tal, 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 y empiezas a decir, ay, creo que yo soy esa, ¿no? Pero digo, te pasa con muchos, ¿no? Pero sí, bueno, a mí me pasó que ese en especial, dije, híjole, ¿y si sí? Entonces, pues ya lo hablé con diferentes psicólogos, eh, con un neurólogo, el psiquiatra y demás, y me dijeron, sí, tienes TDA, pero para tu sorpresa, pues viene acompañado también del H, ¿no? TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y yo así como de, pues ya lo suponía, ¿no? O sea, a mí no me pegó tanto de una forma negativa, sino que hasta cierto punto para mí fue como un alivio, porque yo decía, o sea, toda esta cuestión como de la secundaria y muchos problemas que tuve a lo largo de mi vida por esto, yo me castigaba, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué los demás no me entienden? ¿Por qué, por qué sucede esto o así? O sea, ¿qué tengo yo de diferente? ¿Qué tengo yo de mal? No sé, yo como que me sentía terrible por no poder, pues procesar las cosas igual. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con mi papá me hacía sentir como muy culpable de todo lo que hago o lo que no hago. Me decía, es que eres una floja, es que no haces nada, es que te la pasas ahí, es que sentada, no sé. Es que ve tu cuarto es un desastre, tienes que ser más limpia, eres así. Entonces, cuando me dicen, ¿tienes TDAH? Yo dije, ahora entiendo, Ok. entiendo Bueno, todo. me llama la atención esta parte liberadora del diagnóstico, porque no todo es como terrible, ¿no? De hecho, Ujú. pareciera ser que, bueno, tú ilustras bien un término que luego algunas personas van a encontrar que es el de morbilidad, son aquellos problemas que se desarrollan a partir de la no atención del problema base. Y creo que uno de los más graves es crecer pensando que eres una mala persona, ¿no? Que eres profundamente mala, deficiente y que, pues porque eres flojo, perezoso, no le echas ganas, no estás al nivel que se espera, cuando realmente lo que tienes es una manera diferente de procesar el mundo. Eso Sí. me parece terrible. Creo que ya se contestó la tercera pregunta en buena medida en términos del impacto en sus familias, pero en todo caso, no sé, o sea, a ver, cuéntenme su experiencia con el medicamento.
lo han tomado, cómo les cayó. Ya Miguel Ángel empezaba a decir, bueno, es la evidencia concreta de que estoy loco, pero no sé. A ver, igual ya que empezó Miguel Ángel a hablar de la pastilla, Miguel Ángel, cuéntanos, A ver, ¿cómo es tu experiencia con el medicamento, con el Ritalin o metilfenidato? bueno, el Ritalin, yo hace mucho tiempo, bueno, el Ritalin no recuerdo cómo me llegó a surtir efecto, porque ese lo tomé cuando estaba pues, ya muy niño en la primaria, pero el que sí lo recuerdo bastante, yo digamos, yo comencé a volver a consumir medicamento, me empezaron a dar una receta creo que a finales de mis años en secundaria, porque en secundaria yo llegué a volver a tener una psicóloga y Ujú. esta psicóloga le recomendó a mi mamá que me llevara con un profesional que también entraba en pediatría y de hecho hasta era un neurólogo pediatra también. Y pues este neurólogo también me hizo estudios y fue cuando me recetó ¿cómo se le puede decir? Un paquete de medicamentos, como lo que sería el valproato de magnesio, el metilfenidato, Ese es la el Ritalin clonidina, para grandes. sí, básicamente, el omega 3, las peptonas y el ginkgo biloba. Ok. Entonces, de esos medicamentos me acuerdo bien que puta, tomaba un montón de esas pastillas y había una pastilla en particular, no recuerdo bien si era la clonidina o el metilfenidato, pero había una pastilla que no me gustaba para nada porque me subía la frecuencia cardíaca más bien y me hacía sentir como muy acelerado. O sea, yo normalmente como mi forma de ser no es no soy hiperactivo, no soy activo, o sea, soy muy calmado. No, nunca le llegué a dar ese tipo de problemas a mis padres de que no me puedo estar quieto, sino, no, yo era muy calmado en esos años y lo sigo haciendo, pero este medicamento sí me hacía sentir como muy acelerado y no me gustaba porque me ponía de nervios el hecho de que sentía como mi corazón bombeaba muy rápido. Sentía como que si sigo tomando este medicamento me va a explotar el corazón. Y me acuerdo muy bien que siempre le decía al neurólogo, por favor, quítame esta pastilla porque no me gusta sentirme activo, no me gusta sentirme acelerado. Me siento que me voy a morir algún día por este golpe de tanto de mi corazón. Todas las pastillas, pues sí, realmente no hubo como que no sentí muchos efectos así, o sea, había pastillas que sí me hacían sentir como diferente al del estilo de concentración, mucha concentración, o sea, como que llegaba a enfocarme algo a mucho, en algo como que, sobre todo, pero en cosas que en temas que a mí me llamaban mucho la atención o actividades que llamaban, pues vaya, mi atención sobre todo. Pero sí, digamos, en ese tiempo, como le digo, no sabría decir si fue el metilfenidato, creo que sí, y la clonidina, pero ese medicamento era el que menos me gustaba tomar. Bueno, a ver, nada más como una aclaración. Se habla de déficit de atención porque además es de los pocos trastornos que tienen indicadores neurológicos claros, o sea, una zona del lóbulo prefrontal aparece medio apagada, así plana. Y el tratamiento son estimulantes del sistema nervioso, lo cual es contraintuitivo para la gente cuando se les dice, porque dices, bueno, en tu caso no, Miguel Ángel, ya nos contaste que contigo no venía la H, que eras tranquilo, pero bueno, todo el mundo empieza a pensar que si ya es el demonio de Tasmania, porque además ese es el cliché, piensas déficit de atención, todos tendrían que andar así como pirinolas, ¿no? Ajá, Y resulta que no. Pero además hay que entender que el tratamiento es un estimulante del sistema nervioso que efectivamente puede tener impacto en el funcionamiento general metabólico. sí. Ajá. Bueno, perdón otra vez.
Sí, sí, sí. Digamos, creo que mi mayor problema con esto fue el hecho de que yo no me puedo concentrar mucho, o sea, o sea, me desconcentro fácilmente. O sea, no, como dije, no soy activo, no soy hiperactivo, pero soy mucho de desconcentrarme. O sea, mi mayor problema ha sido ese, la desconcentración. Y no me puedo enfocar, y soy de las personas que no se pueden, enfocar en una cosa sin... Si hago dos cosas, tengo que hacer primero una y después la otra, porque no puedo hacer dos al mismo tiempo. Ok. Igual para la gente, ¿no? Este asunto de la atención regularmente se entiende solamente como el filtro de focalización, pero hay que entender que hay otras dos habilidades importantes relacionadas con la atención, que una es mantenerse en una tarea un cierto tiempo y la otra es que hay altos niveles de distractibilidad, ¿no? Se vuela una mosca y ya los perdimos. ¿Sale? Esas tres habilidades básicas se tienen que entrenar y el diagnóstico a los profesionistas no nos dice qué modalidad viene complicada, ¿o no? Porque hay quien las tiene las tres comprometidas y quien no. Pero bueno. A ver, Catherine, ¿cómo estuvo tu relación con los medicamentos? Pues en este caso, igual que mi compañero Ángel, también yo, aparte de que pues, tenía dicho trastorno, eh, agarré una bacteria, entonces como que estaba medio raro ese tema. Igual me mandaban muchos medicamentos, vitaminas y un buen de cosas, estaba empastillada a diario. Entonces, a mí con relación a los medicamentos me pasó totalmente lo contrario que Ángel. Yo, como ya lo dije, yo tengo TDAH con hiperactividad, por así decirlo, y a mí me mantenía muy calmada. Pero a consecuencia de eso, a mí se me desarrolló hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva en las manos. Entonces era muy feo porque me sudaban horrible, horrible las manos hasta la fecha, por eso no, casi no me gusta tener mucho contacto con las manos porque me sudan mucho a consecuencia de los medicamentos que me dieron. Entonces yo realmente le dije a mamá, ya no me los voy a tomar. A lo mejor los suplementos alimenticios que me dan, sí, pero exclusivamente el de TDAH ya no, puesto que yo en lugar de ver como cosas positivas, ya le estaba viendo cosas negativas. Me daba mucho sueño, la sudoración excesiva de las manos, a ciertos, específicamente en la noche, me daba mucho insomnio. Y era así de que ya no puedo dormir, estoy muy desganada, me cuesta mucho el concentrarme, de por sí, ¿no? Pero me costaba muchísimo más. Y en las clases era así de, Catherine, pon atención, no estés platicando con tu compañera. Y sí era un poquito, sí fue un proceso muy difícil, ahora sí, la ingesta de medicamentos. Ok. Miren, yo regularmente estoy a favor del uso de medicamentos porque abren ventanas de oportunidad, pero pues así les fue a ustedes en la feria y eso no hay nada que decir, ¿no? No es fácil porque creo que la psiquiatría todavía tiene mucho pues medio de artesanal. ¿No? Le van viendo el medicamento más común, la dosis, le van modificando hasta que le pegan. Pero pues luego considerando que hay un déficit de profesionistas, de psiquiatras y neurólogos, creo que hay 5.000 psiquiatras en todo el país para 130 millones de habitantes, pues está del lado. Joana, ¿tú has tenido experiencias con los medicamentos? Si es así, ¿cómo te fue? Si no, ¿crees que te hubieran beneficiado? No sé, a ver, cuéntanos. Yo, a ver, Ahí estás. yo realmente no he tenido experiencias con los medicamentos porque, bueno, como lo mencioné, a mí me llegó como el diagnóstico un poquito muy tarde. Entonces ya para este entonces, eh, pues con mi papá, por ejemplo, es como de, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué? Dice nada más, pues pon más atención y nada más, pues no sé, ponte a hacer cosas, ¿no? Y yo así como de, pues sí, ¿verdad? Como no lo pensé antes. Pero pues sí ha sido como complicado en ese aspecto. Yo no he tenido un acercamiento así con el medicamento para el TDAH. Y bueno, como decía usted, ¿no? En el ámbito académico es algo muy complicado porque no es decir así como, no, pues nada más pon más atención, porque no se puede.
O sea, me acuerdo que a mí me gustan mucho las matemáticas, pero cuando pongo atención, porque luego me acuerdo que el profesor estaba escribiendo en el pizarrón y yo le estaba entendiendo. Y entonces me llegaba el pensamiento de, no manches, sí estoy poniendo atención, sí le estoy entendiendo. Y llegaba ese pensamiento de, sí le estoy entendiendo. Y decía, órale, sí estoy poniendo atención. Y me distraía con ese pensamiento y ya cuando volteé a ver el pizarrón, ya estaba todo escrito. Y yo así de, ¿En qué sí, momento? ¿en qué momento? Sí. Entonces, no es tan fácil como decir así, no, pues es que nada más pon atención porque ni siquiera te das cuenta en el momento en el que tu mente deja de estar como ahí, ¿no? O sea, así un pensamiento tan sencillo como puede ser, estoy poniendo atención o ahora sí estoy entendiendo, se vuelve algo muy caótico y que se repite y se repite y se repite y se repite y ya cuando ves, resulta que ya no estaba poniendo atención. Entonces, pues eso fue como eso es lo que ha sido como desde mi experiencia, ¿no? Yo he batallado mucho con esta parte, por ejemplo, de mi papá, que es lo que les decía, que él como que no suele ver estas cosas con conciencia, ¿no? Sino más es que tú no lo haces porque tú no quieres. O sea, si tú no te pones a hacer esto, es porque no quieres, dice, porque es bien fácil agarrar una escoba, ponte a barrer, ponte a hacer esto, ponte aquello, pero pues no comprende como esta parte de que a lo mejor para mí no es como tan sencillo, ¿no? O, bueno, yo me acuerdo que luego él me regañaba mucho y lo que hacía era que me sentaba en una silla, en una mesa, y él se ponía en el otro extremo y se ponía a hablar y hablar y hablar y hablar. Y mientras él hablaba yo, pues mi mente volaba. O sea, luego yo ni le estaba poniendo atención porque decía, ay, la hoja. Y le empezaba a hacer cachitos y le empezaba a doblar y así. Y mi papá hable y hable y hable y hable, ¿no? Y él, es que, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me pones atención? Y yo, es que no puedo. O sea, no, es complicado, pero sí Ok. no, me gustaría pues tratar, digo, dicen ahí por la anécdota, ¿no? A ver qué es lo que ¿Qué? pasa. Ok, bueno. Para los dos que sí los tomaron, ¿los recomendarían? Dirían, ¿sí me sirvió de algo? Sí, la verdad es que, pues, en mi caso yo diría que sí, porque me ayudó bastante, o sea, yo siento que sí hubo una diferencia en cuanto a en mi forma de concentrarme y todo eso durante el tiempo de secundaria a tiempo de la preparatoria. Y lo digo por mis calificaciones, porque mis calificaciones empezaron a mejorar bastante en esos años. Para mí, pues fue como la etapa mejor, pues sí, la mejor, con mayor desempeño, por así decirlo, en esos tiempos después de que comencé a tomar ese medicamento. Obvio, claro, pues esto tiene que ser, pues, con una receta. Claro, Y pues vaya, nada más como advertencia, si te recetan, yo creo que metilfenidato o clonidina, nada más te voy diciendo que si te sientes muy activo y tú normalmente eres una persona tranquila, este, ve pensándolo, ve diciéndoselo a tu neurólogo, ve comentándoselo, porque te vas a llevar unos sustos, así como que te vas a preocupar bastante por cómo se siente tu corazón, la verdad. ok. Es que hasta donde entiendo eso es lo que hace el medicamento el metilfenidato, incrementa la presión arterial hacia el cerebro para que Ajá. se estimule la producción de neurotransmisores. Entonces me hace sentido esto que me dices, pero no lo había pensado yo antes hasta escuchar la experiencia. Tú, Ujú. Catherine, ¿qué dirías del medicamento? ¿Lo recomiendas, no? Híjole, profe, es que conmigo sí estuvo pues totalmente contrario a Ángel. Entonces, a mí lo que realmente a mí me ayudó mucho, mucho fueron las actividades que me dejaba mi psicólogo y la supervisión de mi mamá. Creo que eso, el medicamento sí hasta cierto punto ayuda, pero pues en este caso a mí me desarrolló otra, ahora sí por así decirlo, otra condición que es la hiperhidrosis, entonces eso está bien feo, o sea, eso nada recomendable. Ok, Entonces, tiene sus pros y sus contras. En este caso a mí no me ayudó mucho. Lo que realmente a mí me ayudó fue la exigencia de mi mamá, el de que Yari, haz esto, la escuela, tus actividades,
piensa las cosas, el seguir las indicaciones de mi psicólogo. Eso fue lo que realmente a mí me ayudó totalmente. No me inclino mucho a los medicamentos, en este caso que yo tomé, porque no me ayudaron, creo que como deberían de haber sido, pero tuve las dos experiencias, pero me quedo más con la de la exigencia de mi mamá y Ok. las actividades que me daba mi psicólogo. Digamos que la salud mental no viene en comprimidos, pero puede ayudar y eso me parece importante. No descartarlos sistemáticamente porque creo que hay mucha bronca, cuando menos con los papás con los que yo trabajo, hay una negativa sistemática de mi hijo no está loco, ¿no? Y no se trata de estar o no loco, sino de tener oportunidades. Y si pega, pega, y si no, pues no, pero como sabes, ¿no? Si no lo Pues, intentas. pues yo digo, Bien, ajá. o sea, yo pienso que en cuanto a los padres, eso que, como usted menciona de que, ay, mi hijo no está loco, yo, no es que no esté loco, es que no puede concentrarse. O sea, el mayor problema de todo esto es que siento que es que uno no, uno con TDA no puede tener una buena concentración en, pues, en lo que sería en cuestión académica. Sí, también entra lo que sería la hiperactividad, pero pienso yo que si no tienes una buena concentración, si te desconcentras a cada rato y no puedes mantener algo fijo, pues es un mayor problema, pero es uno que se debe ya ir checando desde que uno empieza, digamos, en mi caso, como desde el kinder, cuando ya hay ese tipo de inicios o el niño no puede hacer sus actividades porque no le gusta, porque no sigue indicaciones, porque no le entendió ahora los temas. Ahí es uno cuando ya debería empezar a checar cuál es qué es lo que está pasando, por qué no se puede seguir esta actividad, por qué el niño no puede. Ok, va. Me parece interesante. Bien, hablando de esto de las infancias, porque creo que algunas preguntas ya me las fueron contestando. ¿Cómo se llevaban ustedes con sus compañeritos? Porque yo les decía, para mí era muy importante los demás niños, o sea, eso era lo que a mí me movía a ir a la escuela. Y hoy que trabajo con muchos niños con TDA, híjoles, lograr que se lleven bien con sus compañeros es todo un reto. Creo que la psicología, de hecho, a partir de la nueva escuela mexicana, nos estamos moviendo más hacia la convivencia que hacia los procesos cognitivos. Pero bueno, pues me gustaría saber cómo fue su experiencia en convivir con otros niños. Ahora cambiemos el orden. A ver, Joana, tú que te lo viviste sin el diagnóstico, sin tratamiento, ¿cómo fue tu convivencia con los niños? Pues yo lo llegué a comentar como en alguna clase. Yo sí era muy hiperactiva. O sea, yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba con mis compañeros, aunque luego ellos, la verdad no me acuerdo si me hacían caso o no, pero yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Entonces las maestras pues se enojaban mucho porque era como de, Frida, ya deja de hablar, ya pon atención. Y yo decía, bueno, y me quedaba así, ¿no? Pero ya al poquitito tiempo veía que, no sé, mi compañero de al lado escribía con una pluma rosa y yo, ay, qué bonita está tu pluma, yo tengo una igual, ay, no sé qué, shalala, 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 shalala. Entonces era que agarraban y me cambiaban de lugar, ¿no? Ya para que no platiques con tal. Y me cambiaron de lugar y yo empezaba a platicar con mi compañero de al lado y así me fui recorriendo como por todos los lugares del salón hasta que mi maestra optó mejor porque decirle a los demás niños que ya nadie me hablara a mí. Entonces eso como que me empezó a generar como problemas para socializar, porque el único momento donde yo hablaba con mis compañeros era en receso y a veces ni eso, ¿no? O sea, como que a ellos les metieron tanto la espinita como de no le hables porque te distraes o no le hables porque me distraes, que eh, pues me dejaron de hablar. Entonces, desde entonces yo siento que me empecé a volver mucho más como introvertida, porque fue cuando empezó este pensamiento de qué tengo mal yo, ¿no? O sea, qué es lo que me está pasando a mí, que es tan difícil como para los demás. O sea, ¿cuál es la razón por la que los demás no podrían como hablarme a mí? Entonces, porque fue esto y pues aparte lo de el hiperfoco, ¿no?
O sea, el meterme así como de lleno a las cosas que a mí pues me estabilizaban de alguna forma, que empecé a ignorar como todo el mundo, ¿no? O sea, después descubrí este jueguito de Minecraft, Ujú. que fue algo pum, o sea, así hizo clic conmigo y yo podía estar todo el día, o sea, todo el día, todo el día, todo el día metida en el teléfono jugando. Entonces empezaba a ignorar a las personas y demás. Se me olvidaba hasta comer. O sea, yo no sentía hambre. Entonces luego era, pues sí, o sea, me metí demasiado como en estas cosas para olvidarme de que como que afuera había personas las que no podían convivir como conmigo. Entonces, realmente las pocas personas con las que he logrado conectar pues sí han sido así como menciona, como un soporte, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, siento que también a mis amigos les costaba mucho como, por ejemplo, en cuestiones académicas, ¿no? Meterme a sus proyectos, porque luego se me olvidaba, ¿no? O sea, me decían, no, es que el proyecto se tiene que entregar tal día, ¿no? Y me tienes que pasar tal parte, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, yo lo hago, no, no hay problema, ¿no? Y lo empezaba a hacer y de repente decía, ay, tengo hambre, me voy a ir a la cocina a servir algo de comer. Y en la cocina veía que estaba un vaso sucio, ¿no? Decía, ay, lo Mm. voy a lavar. Y me ponía a lavar el vaso. Y me acordaba de que, chin, es que ya no subí por mis cosas a mi cuarto que tenía que bajar y poner acá. Y me subí a mi cuarto. Y así se me iba, se me iba, se me iba, se me iba. Y terminaba por no hacerlo. Entonces ya después era de que, ay, Joana, otra vez no hiciste esto, es que no hiciste esto, es que no hiciste esto. Y yo decía, es que se me olvidó, es que, o sea, no, perdón, ¿no? Entonces ya como que poco a poco fui como adaptando como esto con mis compañeras, de que me dijeran, ¿sabes qué? Hazlo ahorita en la clase, ahorita que tienes tiempo, ahorita que te acuerdas, ahorita que estamos contigo y ya. O ¿sabes qué? Tú ayúdanos a esto otro. Entonces yo creo que una parte importante es como pues estar con gente que sabes que te entiende y que en vez de rechazarte, también ayuda a que tú te adaptes y adaptarse a ti también. Eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Ok, esperemos que este video sirva para esa sensibilización. Además de esto que mencionabas del hiperfoco, porque además eso es bien complicado para los que están fuera. Pues de mira, se la puede pasar jugando 2 horas Minecraft, no tiene déficit de atención, sí puede estar en esa cosa, ¿no? Y esa es otra modalidad de la que se habla muy poco, de las alteraciones de la atención. Incluso no la encuentras registrado todavía en muchos libros, o sea, el DSM-5 no lo menciona. No, el CIE 10 no lo menciona. Y en algunos textos yo ya he empezado a ver cosas así, pero todavía es algo que nos sorprende incluso a los profesionistas. Bien, Catherine, ¿cómo fue tu experiencia con los otros niños, niñas, niñes? Pues en este caso, me gustaba a mí mucho juntarme con niños. Ujú. O sea, mis mejores amigos siempre han sido niños. Con las niñas no me gusta casi juntarme porque siento que hacen actividades así como muy minuciosas y ahora sí, gracias a mi trastorno, yo soy como muy impulsiva y me gusta estar haciendo como cosas muy rudas. Entonces me llevo muy bien con los niños. Con relación a la escuela y cómo me comportaba, yo siempre tenía zonas VIP, o sea, hasta enfrente con el maestro o al lado del maestro, porque platicaba mucho. Era así como que, aunque el niño no hablara o que los otros niños no le hicieran caso al niño que yo le iba a hablar, siempre yo sacaba tema de conversación, me la pasaba hablando, terminaba muy rápido mis trabajos y por lo consiguiente las maestras me dejaban más trabajo para que yo me mantuviera ocupada, pero yo siempre buscaba la forma de cómo hablar, hasta con las maestras, de que, profa, ¿y hoy qué va a hacer de comer? Y ese tipo de cosas, porque yo, o sea, tiendo a aburrirme muy rápido de las cosas. Entonces, hasta en la actualidad de con las muchachas con las que me junto en la uni, sí es como que termina rápido tu trabajo porque ya estoy como ansiosa, ya quiero platicar un ratito contigo y cosas así. Igual que como lo comenta mi compañera Joana, no sé si me ponen atención o no, pero yo me la paso plática y plática y sí me distraigo muy rápido. O sea, mi nivel de atención es muy poquito y es como que luego ya estoy pensando, o los profesores están dando clase
y yo voy a contar mis plumones, cuántos tengo, mi mamá hoy qué hizo de comer, mi mascota ya se salió, ese tipo de cosas, y es cuando yo digo, órale, no, pues sí, algo no funciona muy bien en mí, pero otra vez como que retomo las actividades que me habían dejado mis anteriores psicólogos de que vete a dar una vuelta rápido, o vete al baño, o haz ejercicios de respiración para que otra vez llegue la concentración. Entonces, sí, con mis compañeros tuve una relación muy amena, pero en este caso, como usted ya se lo había comentado, ¿no? Yo tengo, aparte de TDAH, yo tengo dislexia. Entonces, a la hora de cuando me ponían a hacer actividades como leer, sí me llegaban a decir, es que Catherine lee bien, o se llegaban a burlar de mí de que es que eso no dice, o decir palabras como muy, muy raras a comparación de la lectura cuando yo estaba leyendo, ¿no? Entonces sí era como que en ese sentido de que pónganme a hacer todas las actividades que ustedes tengan de exponer y ese tipo de cosas, pero a leer no me pongan porque leo mal. Entonces sí era un poco raro. Sí, es curioso, fíjense, yo en la experiencia trabajando con niños, lo que me he dado cuenta es que el canal visual es el que está más comprometido en la mayoría de los niños, ¿no? Y sí he encontrado muchos problemas de dislexia asociados con esto. Y en general que niños pueden poner más atención a lo auditivo o incluso a lo kinestésico. Aunque hoy en día toda esta teoría de los canales de aprendizaje ya está desechada porque no tiene ninguna base científica, pero en la práctica sí encuentro cierto valor en entender cómo aprenden los niños y cuáles son los canales que se les facilitan más. Y al parecer los de TDAH, el visual, es como el más complicado o uno de los que habría que entrenar como con más detalle. Finalmente, Miguel Ángel, ¿tú cómo te llevaste con tus compañeros, con tus amigos, si es que hubo? Cuéntanos. Bueno, en mi caso, pues, bueno, tomando un poquito de las palabras de mi compañera Catherine, en mi caso fue al revés, porque como yo era muy calmado, muy tranquilo, no me juntaba mucho con los niños, porque los niños creo que en ese tiempo en mi primaria eran muy, pues, muy burlones, muy bullies, vaya. Entonces, las niñas eran más calmadas, eran más, pues, eran más de hablar, ¿no? Entonces, yo me hice mucho muy amigo de las niñas. Alguno que otro sí tuve de compañeros, de amigos. Obviamente te vas a juntar con algunos niños con los que pues, compartes ciertos gustos, ¿no? Pero puedo decir que con los niños sí llegué a tener como ese tipo de aislamiento, porque como yo era muy, pues sí, vaya, muy flojo en la primaria, pues siempre me hacían pues bullying porque no querían juntárselo a hacer equipo conmigo para hacer trabajos en equipo, en parejas, porque yo a veces no entendía muy bien algunos temas porque ¿cómo se puede decir? Me desconcentraba mucho. También, pues, con los profesores sí también llegué a tener como no con todos, los profesores siempre que me tocaron fueron muy, muy buenos, o sea, siempre, creo que siempre por el hecho de como yo era, siempre me juntaba con los equipos donde con los que como podría decir compaginaba para hacer las actividades y de ahí incluso llegué a conocer a muchos amigos que hoy en día hablo con ellos. Puedo decir que, pues vaya, sí llegué como a pasar con los niños muchos problemas de bullying por el hecho de que yo no puedo, yo era muy tímido al hablar, era muy tímido y como era muy calmado, pues de ahí se agarraba, ¿no? Entonces, como ven al niño tímido del salón, pues aprovecho para hacer el foco de burlas, el foco de todos vamos a molestarlo. Ujú. Pero, pues, poco a poco, yo creo que ahí fue cuando más me empecé a abrir también con los niños para tratar pues vaya, de encajar, yo creo. Ok, va. Bueno, vamos cerrando. Muchas de las preguntas que traía ya me las fueron contestando sobre la marcha. Entonces, a modo de cierre, compañeritos, ¿qué es lo que más les sirvió? Porque déjenme lo digo, hago un pequeño aclaración.
No, yo como psicólogo, trabajo con niños, yo no sé a dónde va a llevar mi trabajo. No, o sea, es de veras, como ustedes dicen, es muchas horas sentarme, pasarme con el trasero pegado en la silla, con el niño de haciendo el trabajo, apoyándolo, estando en el aula con él de no te me sales, yo te ayudo a hacer el examen, te vamos a hacernos un mandala porque hoy en día estás que ni tú te aguantas, ¿no? Ven, vamos a jugar un rato, negociar con ellos es bien desgastante. A ver, órale, hazme el trabajo y te dejo ver un video en YouTube. Híjoles, ¿no? Mis jefes se me quedan viendo con cara de, ¿y este viejo qué está haciendo con este niño negociando? ¿Por qué no le pegas tres gritos y ya lo haces hacer las cosas? Digo, no, es que no funcionó, ya lo hicieron. ¿No? Entonces, ¿por qué voy a hacer lo que no sirve? Entonces, pero a mí me gustaría pensar que los chicos con los que yo estoy trabajando en 10 15 años van a ser como ustedes, adultos funcionales, bueno, mayormente, ¿no? O sea, estudiando una licenciatura y echándole un chorro de ganas para ser alguien de bien. Entonces, de todo lo que ustedes vivieron, de toda la experiencia, ¿qué es lo que más les sirvió para llegar a ser adultos funcionales? A ver, Joana, vámonos de ahí para abajo. Justamente estaba yo, pues estaba pensando, ¿no? O sea, ahorita que dijo lo de ser adultos funcionales y, Se pone intenso el muchacho. Está. ya, ya, ya. Este, pues sí, o sea, de esta parte, no sé, a mí, la verdad, siéndole muy sincera, una de las cosas que más me costó trabajo fueron sus clases. Bueno, no tanto sus clases, sino el hecho de la plataforma, ¿no? Ajá. Porque, pues, o sea, como buen niño con TDA, dejas todo al último, ¿no? Porque sientes esta presión de, ay, ya lo voy a hacer rápido, porque así, porque si dices, tengo tiempo, dices, ay, luego, o sea, al fin que ahorita, pues no, o sea, ahí luego, ¿no? Entonces ya de repente era que yo decía, ah, bueno, ahí luego, ahí luego. Ya cuando me decían mis compañeras, oye, ¿sí subiste? Es que se cerró hace una semana. Yo decía, no, ¿cómo que se cerró hace una semana, no? Porque además, pues era esta parte de, yo decía, ay, pues voy a checar la plataforma a ver qué hay y que no sé qué. Y en eso me llegaba un mensaje, no sé, del grupo de, oigan, recuerden que para mañana hay que traer la cartulina de no sé qué. Y yo, chin, la cartulina. Entonces iba y compraba la cartulina. Y ya luego era, chin, pero no terminaba la investigación. Y iba y terminaba la investigación. Y lo que dejaba al último era abrir la plataforma. Entonces, a mí me costaba como muchísimo, 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 pues ese aspecto, ¿no? En una ocasión me acuerdo que llegué a sacar 3 en su materia porque solo hice el examen. Y entonces yo el mejor consejo que puedo dar es no postergar las cosas. O sea, porque me pasaba que tenía los trabajos y decía, pues al rato los subo, al fin que hay tiempo, ¿no? O mañana los subo. Y entonces fue el empezar a hacerme consciente de, si ya lo tienes, ¿para qué lo subes mañana, no? Mejor súbelo de una vez, porque si no, se te va a olvidar. Entonces, yo siento que ese podría ser como mi mejor recomendación. Si ya tienes como la vista en algo, completa ese algo de una vez y no lo postergues, porque si no, ese mañana ya nunca, nunca regresa, ¿no? O sea, el mañana se vuelve al año que viene. Y Ok. y es gracioso, ¿no? Porque yo justo le decía el miércoles, ¿no? Ya justo ahorita que le agarré la onda, resulta que ya me voy. Entonces, pues sí, ese sería mi mejor Bueno, consejo está para bien, ser pero un quiero adulto pensar que te funcional. preparamos para la vida profesional, no para atender una plataforma, pero bueno, créeme, ahora la vida profesional se vive en plataformas, para lo que quieras, entonces fue parte del entrenamiento. Sí, Catherine, ¿tú qué dirías que es lo que más te sirvió de todo lo que se hizo? ¿No? Quizá ya nos lo dijiste un poquito en términos de la disciplina de tu mamá, pero ya en síntesis, ¿sería eso o habría algo que valoraras? A ver, cuéntanos. Pues en este caso, como ya lo mencionó, mi mamá me ayudó muchísimo.
creo que también en este sentido, igual como menciona mi compañera Joana, creo que si ya tienes las cosas, ya, o sea, si tienes tiempo o ya hiciste las cosas, haz lo que tengas que hacer con eso, porque creo que si la procrastinación en nosotros sí está un poquito, se sale de control, se sale del chat, entonces es como que dices, no, pues si ya lo tienes, ya no lo pienses, porque si entre más lo piensas, menos lo haces. Entonces siento que eso sí es como una parte muy importante de nosotros, de que no dejes las cosas para otro día si las puedes hacer hoy. Entonces, pues creo que eso fueron las cosas que me ayudaron mucho. Igual mi psicólogo, mis actividades que incluso una de las técnicas que yo utilizo es en un calendario poner, tengo que entregar esto, o estar repite y repite, o en mi espejo, tengo que hacer esta tarea, tengo que entregar tal cosa, materiales que me dejen a lo mejor para la escuela o tenga que llevar, dejarlo al lado de una bolsa, que esa bolsa sé que me voy a llevar, y ahí dejar las cosas para que no se me olviden, porque si no, no funcionó muy bien. Ok, es toda una disciplina. Y a todos los demás que somos normales, no se nos va la onda, pues bueno, entiendo que es una disciplina 10 veces mayor. Miguel Ángel, ¿tú qué dirías que es lo que más te sirvió? Bueno, pues yo creo que pues, la mayor parte de todo esto han sido las experiencias vividas, las frustraciones vividas sobre todo. Usted pues, ya me conoce bien, ¿no? Pero, pues, ay, no, yo creo que sería el hecho de que algo que me gusta hacer, pero luego se me olvida hacerlo también, es el hecho de que yo en una aplicación que yo tengo en el teléfono, que son notas, yo me pongo ahí a escribir los pendientes que tengo y a irlos poco a poco haciéndolos, pero a veces ves todos los pendientes que tienes tú y ya empiezas a decir, ah, ya me cansé, ya no quiero hacer nada, pero debes como que aplicas un poco de esfuerzo de empezar, ok, vamos poco a poco, vamos a ver, me lo digo a mí mismo mucho, vamos a ver qué vamos a hacer primero, que empiezas con lo más fácil primero para terminar el corto y ya empiezas poco a poco, y ya empiezas después para al último dejar lo más difícil. Y aunque a veces sí se puede hacer, otras veces, en mi caso, se me dificulta y no lo puedo hacer porque tengo como 10 pendientes ahí en mi agenda y luego digo, ya no quiero hacer nada. Pero todo es cuestión, yo creo, de echarle ganas, del esfuerzo por hacerlo, porque todas estas actividades que tú tienes pendientes las tienes por algo, es por tu bien, básicamente, para obtener más conocimientos, para saber más sobre temas que debes tener en cuenta. Y pues, no sé, o sea, es algo que digo, hay que poner empeño en ello, o sea, siempre ponerle empeño a todo lo que estás haciendo y demostrar que uno puede ser autónomo y puede hacerlo solo. O sea, siempre me he dicho, tal vez medicamentos necesito tomar, pero quiero demostrar que sí puedo hacerlo sin necesidad de estar tomando algo o que tengo la capacidad para hacerlo, para demostrar que puedo hacerlo solo y no estar al pendiente de alguien. Aunque llegue a fallar, al menos quiero hacerme saber a mí mismo que puedo hacerlo, que se puede Ah, hacer. bien, compañeritos, les agradezco su participación, creo que ha sido muy enriquecedora. Pues siguiendo el espíritu de este ejercicio de pensamiento colectivo de reflexión perrona, déjenme les comparto que me quedo con esto. Uno, la salud mental no viene en comprimidos, es importante el medicamento, pero no lo es todo, ¿no? Que no a todo el mundo le resulta igualmente funcional. Digo, sigo estando a favor de él, pero es importante complementarlo con muchas más cosas para que pueda funcionar. Dos, es importante la sensibilidad. Uno, para no etiquetar a las personas en términos de descalificación. Es importante el diagnóstico para desculpabilizar y no pensar que es por maldad, flojera, ¿no? Que son malas personas, ¿no? Porque creo que eso es lo que más termina dañando la autoestima y la identidad
porque si no, pues no encuentras lugares de pertenencia, ¿no? Y terminas buscando lugares donde mejor puedes y me da gusto saber que ustedes los encontraron, aunque fueran lugares no convencionales, por género, experiencia, pero pues bueno, debe ser horrible vivirte en la soledad, ¿no? Si por cualquier razón, muchos años después, cualquiera de los niños que estoy trabajando ahorita se encuentran esto, no sé, supongo que va a quedar muchos años en la internet, pues que sepan que gracias a ustedes no me doy por vencido, porque sé a dónde los puedo llevar y que vale la pena seguir esforzándome todos los años que me queden, ¿no? Para lograr que ellos tengan la ventana de oportunidades que ustedes tuvieron. Oigo muchos de sus historias alrededor de la importancia de sus psicólogos y bueno, pues ahora a mí me toca ser ese psicólogo y que luego ya me cuesta más trabajo hacerlo porque ya no tengo la edad como para tirarme de panza con ellos, pero desde la trinchera y mis posibilidades, pues seguirlos apoyando, apostando por ellos y creyendo que pueden llegar a donde ustedes ya llegaron. Entonces, compañeritos, pues les agradezco mucho, de veras les reitero esto, sé que es valiente, gracias por permitirme conocer este pedazo de su historia, de su vida, de su intimidad, ¿no? Y esperemos que pues esto funcione, lo mismo para todos los que me ven, hagan viral este ejercicio, ¿no? Y que todo el mundo se vaya enterando un poquito de lo importante que es estar sensibles para poder ayudar a las infancias a transitar por ese periodo de vida de la mejor manera, independientemente de la neurodiversidad en la que estén. Pues bueno, gracias y nos estamos viendo cuando tengamos que vernos.